Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo o artículos, como es en este caso, o guías que hayan sufrido alguna modificación o que sean recientes. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible, presentarles a ustedes los resultados y dejarles las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy quisiera hablar sobre dos artículos que son bastante interesantes y que son muy importantes sobre los nuevos fármacos que están siendo investigados y que por lo menos uno de ellos ya fue aprobado por la FDA para esta enfermedad, para MASH, que digo, esta es una nomenclatura que ha sufrido algunos cambios recientemente. Antes era conocida como NASH, ¿no? Hoy en día ya se conoce como MASH, que significa esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. MASH es por sus siglas en inglés. Pero bueno, estos dos medicamentos, el resmetirom y la pegozafermina, son dos medicamentos que han sido estudiados recientemente, en los últimos años, y que por lo menos uno de ellos ya fue aprobado por la FDA, como les vuelvo a repetir. Entonces, me gustaría revisar dos de los artículos más interesantes y más importantes, por lo menos uno de ellos con los que se basó la FDA para poderle dar la autorización de la venta de este medicamento, y me gustaría platicar un poco al respecto. Estos dos estudios son el estudio Maestro Nash y en Liven, que son los que voy a revisar en esta plática. Entonces, bueno, a manera de introducción, aunque varios medicamentos disponibles tienen efectos favorables sobre la histología hepática en pacientes seleccionados con MASLD, que antes también tenía otra nomenclatura, pero que hoy en día ya se conoce como disfunción metabólica asociada a enfermedad hepática esteatóxica, y pues lo que hoy en día conocemos como MASH, que como ya les comenté, significa disfunción metabólica asociada a esteatohepatitis, antes conocida como MASH. Solo se ha aprobado recientemente por la FDA uno de ellos, que es el resmetirom, para este propósito. Entonces, en esta plática me gustaría platicar de dos estudios muy importantes sobre estos dos fármacos. El primero del que me gustaría platicarles, el primero que me gustaría abordar, es acerca de este estudio de resmetirom, este estudio en fase 3. Es un estudio que se publicó en febrero del 2024 y que se denominó ensayo controlado aleatorizado de fase 3 sobre resmetirom en NASH con fibrosis hepática. Este estudio, los autores, Harrison y colaboradores, realizaron este estudio multinacional, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo de fase 3, que evaluó sobre todo la eficacia y la seguridad de este medicamento en adultos con 100 biopsias confirmadas de NASH y fibrosis hepática. Pero antes de meternos de lleno a lo que es el artículo, me gustaría platicar sobre el resmetirom, este medicamento que ya ha sido aprobado y que muy seguramente hoy, en fechas recientes, estaremos viendo pues los costos, los planes para la compra del mismo. Se empezarán a hacer estudios en vida real sobre la seguridad y la eficacia de este medicamento. Me gustaría platicar un poco acerca de este medicamento. Entonces, es un agonista selectivo del receptor beta de la hormona tiroidea, que dirigido al hígado y administrado por vía oral para el tratamiento de MASH. En la MASH, la función de este receptor, el receptor beta de la hormona tiroidea, se ve afectado, lo que conduce a una reducción de la función mitocondrial y la beta oxidación de los ácidos grasos, asociado a un aumento de la fibrosis. Ya se han realizado estudios de fase 2 y fase 3 que han respaldado la eficacia y la seguridad de este medicamento contra MASH. Este estudio en específico, Maestro Nash, como ya les había comentado en la diapositiva previa, es un ensayo en fase 3 que evalúa la eficacia y la seguridad. En este artículo se informan los resultados a la semana 52, incluidas biopsias hepáticas seriadas en pacientes con MASH y fibrosis hepática. ¿Cómo fue que se llevó a cabo la metodología del estudio? Se asignaron un total de 966 pacientes que tenían NASH y fibrosis en estadio F1B, F2 o F3, y se asignaron uno a uno a uno, es decir, uno al grupo de resmetirom de 80 miligramos para hacer un total de 322 pacientes, otros pacientes al grupo de resmetirom de 100 miligramos para un total de 323 y el resto al placebo, que eran 321. Entonces hubo dos grupos de intervención con dos dosis diferentes de 80 y 100 miligramos y se comparó contra placebo. Los objetivos del estudio, que era lo que estaban buscando los autores, los dos criterios de valoración principales en la semana 52 fue la resolución de MASH, es decir, que completamente se hubiera resuelto, y que incluía una reducción en la puntuación de la actividad de MASLD de por lo menos 2 puntos o más. Estas puntuaciones varían entre 0 a 8, siendo el 8 una puntuación mucho más grave. Entonces, tenían que tener una resolución de MASH sin, sin incrementar, sin incrementar las puntuaciones de MASLD.
y sin empeoramiento de la fibrosis. Y una mejora, una reducción de la fibrosis igual o mayor a un estadio sin empeoramiento de la puntuación de actividad de MASLD. Entonces, esos eran los dos objetivos principales que buscaban los autores en este estudio. Y entonces, ¿cuáles fueron los resultados del estudio? En la biopsia repetida al año, la MASH se había resuelto, es decir, que no había habido un empeoramiento de la fibrosis, o sea, sin empeoramiento de la fibrosis, en el 25.9% de aquellos pacientes que estaban en el grupo de intervención de resmetirom de 80 miligramos, 29.9% en aquellos pacientes que estaban en el grupo de resmetirón de 100 miligramos, en comparación de solamente el 9.7% de los pacientes que se encontraban en el grupo de placebo. Y como pueden ver, fue estadísticamente significativo en los dos grupos de intervención, con una P significativa de menos 0.001. Y el segundo punto o el segundo objetivo de importancia es la fibrosis. La fibrosis tuvo una probabilidad significativamente mayor de mejorar igual o más de un estadio sin empeoramiento de la actividad de MASLD con resmetirón que con placebo. Como podemos ver en la gráfica, en el grupo de resmetirón de 80 miligramos tenía 24.2% de posibilidad de mejoría de la fibrosis en el grupo de 80 miligramos, 25.9 en el grupo de 100 miligramos versus el 14.2 en el grupo de placebo. En este segundo objetivo principal que buscaban los autores, también las diferencias fueron significativas estadísticamente, con una P, como pueden ver en los dos grupos de intervención, de P por debajo de 0.001. Es decir, en los dos objetivos de eficacia que se habían puesto los autores, los grupos de intervención fueron mucho mejor que placebo. En cuanto a la seguridad, ya vimos que la eficacia cumplieron los objetivos, por lo menos los dos grupos de intervención. En cuanto a la seguridad, en cuanto a los efectos adversos, más del 90% de cada grupo presentaron efectos adversos, la mayoría de los cuales fueron de gravedad leve o moderada. La diarrea y la náusea se produjeron con mayor frecuencia con resmetirom que con placebo. La incidencia de efectos adversos graves fue similar entre los grupos. Como pueden ver en las gráficas que les estoy poniendo, la diarrea fue más común en el grupo de intervención de resmetirom de 100 miligramos y la náusea fue más común en el resmetirom de 80 miligramos. Afortunadamente, los efectos adversos serios fue prácticamente igual, fue prácticamente lo mismo en los tres grupos, quizá un poquito más elevada en el grupo de resmetirom de 100 miligramos con 12.7% de los pacientes, pero en general fue muy similar en todos los grupos. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué es lo que nos comentan los autores? ¿Cuáles son las conclusiones? Y se las leo de manera textual. Tanto la dosis de 80 miligramos como la de 100 miligramos de resmetirom fueron superiores al placebo con respecto a la resolución de la MASH y la mejora de la fibrosis hepática en al menos un estadio. Entonces, pues por lo menos en este estudio fase 3 se cumplieron los objetivos que estaban buscando los autores en cuanto a eficacia y seguridad y pues por eso se está aprobando por la FDA y este es el medicamento que hoy en día vamos ya a encontrar en el mercado para el tratamiento de estos pacientes con MASH. El siguiente medicamento que me gustaría revisar, que es este estudio, que es el estudio en Liven, habla sobre la pegozafermina. Este estudio se publicó en septiembre del 2023, hace prácticamente un año, y se denomina ensayo controlado aleatorizado del análogo de FGF21, pegozafermina en NASH. En este estudio, Lomba y colaboradores realizaron un ensayo fase 2, B, multicéntrico, doble ciego de 24 semanas, aleatorizado y controlado con placebo. Al igual que el otro, evaluó la eficacia y seguridad de la pegozafermina, que es un análogo del factor de crecimiento de fibroblastos 21 y glucopegilado de acción prolongada, en adultos que tenían MASH confirmada por biopsia y fibrosis moderada o grave. Al igual de lo que les comenté con resmetirom, la pegozafermina, me gustaría platicarles qué es este medicamento. El factor de crecimiento de fibroblastos 21 regula el metabolismo de lípidos y glucosa y el gasto de energía. Este medicamento en específico, un análogo recombinante de FGF21 glicopegilado de acción prolongada, se está desarrollando para el tratamiento de MASH y de hipertrigliceridemia grave. Ya hay dos estudios al respecto, 1B y 2A, que incluyó a pacientes con MASH y que no mostró problemas de seguridad y sugirió que la terapia con este medicamento pudiera mejorar la esteatosis hepática, los marcadores de inflamación y fibrosis, los niveles de lípidos y el control glucémico. Entonces, este medicamento tiene pues varias
tiene altas expectativas para el control de diferentes problemas metabólicos, no solamente para los pacientes que tienen MASH y fibrosis, sino también inclusive para el control de la glucosa y para los triglicéridos. Ya veremos más estudios más adelante enfocados específicamente a este control metabólico, pero por lo menos en este estudio nos hablan acerca de los pacientes con MASH. ¿Cuál fue la metodología? Se asignaron 222 pacientes para recibir el medicamento de manera subcutánea, 15 o 30 miligramos semanales o 44 miligramos una vez cada 2 semanas o placebo. Entonces tuviéramos tres grupos de intervención, 15 miligramos semana, 30 miligramos semana, 44 miligramos cada 2 semanas y en comparación con el placebo. ¿Cuáles fueron los objetivos? Los puntos finales primarios evaluados a la semana 24 fue una mejoría en la fibrosis, que se definía como una reducción de uno o más estadios en la escala de 0 a 4, sin empeoramiento de MASH y la resolución de MASH sin empeoramiento de la fibrosis. Vamos a ver los resultados del estudio, qué es lo que nos comentan los autores. En la biopsia repetida a las 24 semanas, MASH se había resuelto sin empeoramiento de la fibrosis en los pacientes con pegozafermina de la siguiente manera. En el grupo de intervención de 30 miligramos a la semana mejoraron el 23% de los pacientes, en el grupo de 44 miligramos cada 2 semanas el 26% de los pacientes y finalmente en el grupo de 15 miligramos a la semana tuvo una mejoría el 37% de los pacientes, en comparación de solamente el 2% del placebo, es decir, que fue mucho ampliamente mejor, estadísticamente significativo, con una P por debajo de 0.001 en los grupos de intervención. En los tres grupos de intervención, aunque hubo una mejoría notable, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron o recibieron pegozafermina de 15 miligramos a la semana. En cuanto a la fibrosis tuvo más probabilidades de mejorar en uno o más estadios sin empeoramiento de la actividad de MASH. También tuvo una mejoría significativa en los grupos de intervención. Podemos ver el 22% en el apegozafermina de 15 miligramos a la semana, 26% de 30 miligramos a la semana y 27% de 44 miligramos cada 2 semanas. Frente al placebo, que como pueden ver, solamente el 7% de los pacientes tuvieron mejoría en este punto en específico. Entonces, la verdad es que también en cuanto a eficacia, como vimos con resmetirom, pegozafermina también está teniendo mejoría importante en cuanto a la fibrosis y resolución del MASH con los tres grupos de intervención. Parece que es bastante alentador los resultados en este estudio. En cuanto a la seguridad, en cuanto a los efectos secundarios, los más frecuentes fueron náusea, diarrea y eritema en el lugar de la inyección, porque hay que recordar que es un medicamento subcutáneo. No se notificaron efectos adversos con una gravedad superior al grado 3 ni muerte. Entonces, bastante seguro este medicamento. Y a manera de conclusión, ¿qué nos comentan los autores? En este ensayo de fase 2B, el tratamiento con pegozafermina produjo mejoras en la fibrosis. Estos resultados respaldan el avance de la pegozafermina hacia la fase 3 de desarrollo. CIRS lograron su objetivo en esta fase 2, van a pasar a la fase 3, habrá que esperar el resultado del estudio de fase 3, en cuanto salga yo les estaré haciendo un video para comentar los resultados de este estudio, pero todo parece indicar que va viento en popa este medicamento y que muy probablemente se unirá a resmetirom para el tratamiento del MASH. Lo que me interesa en este fármaco en específico es ver los resultados también de los restos de parámetros metabólicos, como les dije, de triglicéridos, de glucosa. Me parece que también es un medicamento bastante interesante al respecto, sobre todo porque si vamos a tener un efecto adecuado en los resultados de MASH, pero si aparte vamos a tener control en el paciente con la glucemia y los triglicéridos, pues sería un medicamento que sería un combo completo. Y pues bueno, a manera de opinión personal, el resmetirom fue aprobado por la FDA en este año, en el 2024 apenas fue aprobado, pero también comentaron o le dieron una designación a la pegozafermina como una terapia innovadora. Es decir, dado los resultados que está obteniendo este medicamento, lo más seguro es que pronto sea aprobado por la FDA. Yo le calculo que más o menos el próximo año 2020 o 2026 estará siendo aprobado por la FDA también para el tratamiento con MASH. Entonces, estos nuevos fármacos vendrán a revolucionar el manejo de esta enfermedad, obviamente, y necesitamos más información, sobre todo a largo plazo. Ahora que ya tenemos a resmetirom en el mercado, pues bueno, tendremos que ver los resultados ya en vida real, cómo es la eficacia y la seguridad y sobre todo a largo plazo. Como cualquier medicamento que sale al mercado reciente, pues habrá que ver los resultados en vida real a largo plazo, sobre todo de seguridad.
Pero pues estos estudios, estos ensayos que se realizaron, pues son bastante prometedores en cuanto a los resultados de los fármacos. Pero como siempre les comento en mi canal, cuando les hablo de medicamentos nuevos, revolucionarios, con terapéuticas innovadoras, pues viene el problema de los costos, ¿no? Desafortunadamente los costos de este tipo de medicamentos se van por las nubes, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, los medicamentos también para, por ejemplo, para hepatitis C, algunos GLP-1, y pues este se viene a unir a este sinnúmero de medicamentos que, si bien son revolucionarios, innovadores y vienen a cambiar pronóstico de muchas enfermedades, pues desafortunadamente, pues solamente está al alcance de unos cuantos, de unos pocos. Esperemos que los costos no estén tan elevados, esperemos que no estén por las nubes, o que por lo menos el sector salud de los países que más lo necesitan se puedan obtener y darle a la población que más lo necesita. Pues nada, eso sería todo. Es una enfermedad que tiene una prevalencia muy elevada, que es una prevalencia muy alta en el mundo, sobre todo en México. En México tenemos un problema bastante serio ya con MASH y MASLD, que está siendo realmente preocupante, y sobre todo por el pronóstico de estos pacientes de fibrosis y cirrosis y demás cuestiones. Entonces este medicamento realmente pues viene a revolucionar y a prevenir este tipo de problemas a mediano y largo plazo con el que nos estamos enfrentando hoy en día. Entonces, me pareció importante, me pareció muy interesante, y espero que sea de su agrado y de su ayuda. Que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.